seguimos en Futuros y Opciones y lo prometido. Daniel Gero, el consultor energético, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches, ¿cómo están? El otro día te escuché, nos tocó viajar juntos y uno de los puntos que me sorprendió de tu presentación es la explicación de los dólares que se nos van, agregando a lo de Leonardo Quialba, por el tema de los subsidios. Si nos puedes explicar bien cómo juega eso en la Argentina de hoy en la demanda de dólares de hoy. Sí, lo que ha ocurrido en todos estos años es que los precios de los productos energéticos han estado muy por debajo de los verdaderos costos. Entonces, las inversiones en producción básicamente de petróleo y gas en la Argentina han estado por debajo de lo necesario y la demanda ha crecido fuertemente. Entonces, se ha superado el nivel de demanda de lo que es capaz de producir la Argentina, por lo tanto hay que satisfacer la demanda con importaciones. Y el problema es que el monto de las importaciones está creciendo en forma exponencial a la par que las exportaciones de productos energéticos caen. Entonces se está generando este año por primera vez en más de 20 años un saldo negativo de lo que podríamos llamar la balanza comercial energética, en donde las importaciones superan en más o menos 3.500 millones de dólares a las exportaciones. Entonces, para un nivel de importaciones que yo preveo para todo el 2011 de 9.300 millones de dólares, esto ya es el 15% de todas las importaciones de la Argentina. Entonces, hay que destinar cantidades crecientes de dólares, porque el año que viene y el subsiguiente esta brecha se amplía en forma exponencial. Entonces, hay que hacer lugar a la disponibilidad de dólares y subsidiarlo, porque marginalmente el gobierno lo revende al 10% de lo que cuesta. Entonces hay un doble efecto muy pernicioso. Contame cómo es la historia, el cuentito. 1.000 millones teníamos de superávit, ahí dijiste después 3.500 de déficit. Mira, 2005 aproximadamente había un superávit del sector energético de 6.000 millones de dólares, que era el 50% del saldo comercial de la Argentina. El año pasado fue positivo en el orden de 1.500 millones de dólares. Este año es negativo en 3.500, el que viene, por cómo vienen las cosas, será negativo 7.000 y el 2013 quizás sea negativo en cerca de 11.000 millones de dólares. Entonces, el resto de la economía hay que restringir las importaciones y por ejemplo, el fenómeno que estamos viendo esta semana es parte de toda esa problemática. Sin ser economista, uno advierte que no hay lugar para mantener las políticas que se tenían hasta el momento, ¿no? Está muy bien. La verdad que preocupa, ¿no? Tengo dos preguntas para hacerte. ¿Cómo juega acá esta obligación que tienen las petroleras de liquidar en el país el producto de sus exportaciones? Y la segunda tiene que ver con lo que vos mencionabas recién. ¿Cómo se puede hacer o qué medidas tendría que tomar el gobierno para revertir esto, para que vuelva otra vez el superávit? Respecto a la primera, hay un decreto del año 89 que se hizo para atraer inversiones al país, por el cual se le garantizó a las empresas que el 70% de lo que exportaran podrían retenerlo en el exterior. No es que lo evaden, simplemente no tenían que liquidarlo por el Banco Central. Ahora, se está exportando tan poco y hay que pagar tantos derechos de exportación del precio final, cerca del 60% hay que pagarlo como un impuesto a la exportación, que las empresas ya per se traían todos los dólares que exportaban, casi todos. Entonces la medida no tiene un efecto real de beneficio para traer más dólares, tampoco tiene un perjuicio para las empresas petroleras, porque no estaban exportando ni tenían un perjuicio porque no cambia nada. ¿Pero por qué le bajan la calificación, por ejemplo, a Pan American Energy? No, para mí es inexplicable. Pan American Energy el 7 de noviembre va a pagar 20 millones de dólares de sus obligaciones negociables y YPF la otra semana va a pagar una parte de los dividendos anuales para los cuales lo tienen comprado. Entonces, la verdad que la reducción de la calificación me parece un error importante y un apresuramiento por lo que pudiera venir. Pero respecto a esta resolución no hay ningún efecto pernicioso. Tampoco hay beneficio para el gobierno, entonces la pregunta es ¿para qué se toma? ¿No? Y la verdad que no tengo una respuesta para eso, porque todos los sectores más razonables y vinculados con esta actividad que están trabajando en el gobierno para el futuro, están queriendo mejorar la situación, quizás no en la medida que me gustaría a mí, que sería mucho más agresivo para atraer muchas inversiones, pero están en la senda correcta desde mi punto de vista. Y no fueron consultados, ¿no? Entonces aquí hay una discoordinación importante, ¿no? Respecto a qué es lo que debería hacer el gobierno, bueno, como ha pasado en toda la historia argentina, la Argentina se enfrentó con periodos donde era importador de energía, de petróleo, de gas, de electricidad. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se puso algún plan para atraer inversiones y que aumente la producción local, porque sobre todo existe un potencial realmente interesante,
hay un interés que yo no vi en 25 años de mi trabajo profesional, de empresas de primerísima línea que están queriendo venir a la Argentina porque algo de lo que está pasando en Estados Unidos, que es una revolución positiva de inversiones que ha traído un incremento de la producción de gas, la Argentina es un lugar donde las pruebas que se han hecho piloto de una explotación no convencional son superiores desde lo que yo conozco explícitamente a lo que hay en Estados Unidos. Es de lo más interesante que se ha descubierto en el mundo. Entonces habría la posibilidad de traer, yo estimo 20, 30 mil millones de dólares en el lapso de 5 o 6 años, y esta medida hace preguntarse a todo el mundo, bueno, ¿para qué la hacen? ¿No es cierto? Justo cuando está la posibilidad de contribuir a la mejora del balance de pagos con inversión directa fija, ¿no? Real, entrando a la Argentina. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Exactamente esto, atraer esas inversiones. Uno de los debates interesantes que hay hoy es el tema de los subsidios, los que hablabas antes. Para muchos, un flagelo de la economía hoy, ¿no? El aumento de este gasto que representa para la Argentina. Entonces muchos dicen, bueno, se resuelve con suba de tarifas, y si suben las tarifas bajan los subsidios porque el Estado recuperaría. ¿Es tan así? Y esas tarifas en el debate, si las suben, ¿potencia para que las empresas inviertan o no les va a llegar a ellas? Bueno, hay que ver si van a subir las tarifas que cobran las empresas o si el gobierno va a poner un impuesto para refinanciarse. Son dos cosas diferentes, ¿no? Yo creo que va a haber una mezcla de las dos. Tampoco creo que vaya a haber algo drástico, porque el gobierno no va a hacer nada drástico. Entonces, no va a haber un impacto real en que caiga la demanda de energía. Por lo tanto, las importaciones van a continuar, y como tampoco el gobierno, creo yo, lamentablemente va a ser tan enfático para traer inversiones y liberar este mercado que está tan vapuleado, tampoco va a haber un efecto inmediato de incremento de la producción. Se está en el camino correcto, yo querría que fuera más enfático. Entonces, ¿qué va a pasar? Y bueno, va a haber restricciones en los otros sectores de la economía, va a haber un problema importante, creo que se revaloriza la posibilidad de las empresas que están desempeñándose en el sector energético, porque yo no creo que el gobierno ni nacionalice, ni se suicide, ni nada, haga nada del otro mundo, porque simplemente creo que no lo va a hacer, porque conozco a la gente que está trabajando y no creo que vayan por ese camino. Entonces, a lo mejor cuando se agraven las circunstancias que están llevando a este tipo de medidas y se decida hacer un paso político, es decir, voy a ofrecer a quienes inviertan en la Argentina condiciones mejores que las que hay hoy, sustancialmente mejores. Como en su momento se hizo. Bueno, generalizarlo, aumentar más los precios, si total lo estamos pagando por 3 o 4 veces más para favorecer a empresas y personas que trabajan en otros países porque lo estamos importando. Entonces, la Argentina lo paga igual, porque si restringe el suministro de energía, va a tener una crisis económica, porque la economía no se puede mover sin energía. Entonces, si lo va a pagar igual, ¿por qué no generamos impuestos en Argentina, trabajos en Argentina, se pueden fabricar equipos en la Argentina, se puede pagar impuestos provinciales en las provincias petroleras? Y eso es una oportunidad. Yo te digo, en 25 años de trabajo nunca vi el interés que puede existir potencialmente. ¿Estará en el gobierno aprovecharlo o no? Dentro de los sectores que tenemos en nuestro mercado, en nuestra bolsa, hay desde la gasífera, las eléctricas, las petroleras. Te pregunto, ¿en cuál de ellos ves más valor de acuerdo a lo que hoy tenemos? Porque cuando mira los balances de las compañías, la verdad, sobre todo las que dependen de tarifas, hoy no muestran números y la mayoría incluso están con signos negativos. Pero creo que se abre una nueva etapa. Potencialmente, ¿dónde ves más atraso, dónde ves más posibilidad de recuperar valor rápidamente? Yo creo que el gobierno va a dar aumentos de tarifa que van a permitir una mejora para las empresas que están en la distribución y transporte de gas o electricidad, en la generación eléctrica. Va a dar una mejora acotada, el proceso de recuperación va a ser pausado en el tiempo. Estamos pensando procesos que durarán 3 a 5 años para recuperar un poco. Donde yo veo que va a haber una recuperación mucho más acelerada es en las empresas que exploran y producen petróleo y gas, ¿sí? Allí la necesidad es imperiosa, la oportunidad es muy interesante, se puede tener una recuperación más rápida, se puede atraer capitales en una magnitud que ningún otro sector de la economía puede atraer, hablo de miles de millones de dólares. Entonces, cuando vos ves empresas como YPF principalmente, que tiene una posición que es codiciada por todas las empresas petroleras del mundo, o un YPF, o un Petrobras Argentina, o un Capex en otra medida, un Pan American Energy, todas esas empresas tienen un potencial
que para mí está largamente subvaluado en lo que puede ser una cotización de la acción o el rating de la deuda que le han reducido a Pan American Energy y a YPF. Realmente para mí es inexplicable, porque cuando paguen sus intereses y cuando paguen sus dividendos se lo van a subir al rating. Entonces, la verdad que es un poco incomprensible. Mi análisis no incorpora esto, no le cambió nada a ninguna empresa. Ahora, el potencial sigue intacto. Vamos a ver para qué lado toma el gobierno y qué políticas específicas hace. Y yo confío en que va a haber una racionalidad. Es difícil en este entorno. Esa es la opinión que yo tengo y que le digo a mis clientes. Daniel Gerold, muchísimas gracias por tu visita hoy. Tenemos que ir cerrando el programa como conclusión. Entonces, un portafolio, YPF, Capex, Petrobras, Argentina, sí. Ahí vamos bien. Sí, yo tengo total tranquilidad al respecto. Pampa Energía es una empresa que está entrando en exploración y producción y que no está siquiera considerado en su balance desde mi punto de vista. Yo creo que acá hay una oportunidad bastante interesante para la inversión. Daniel Gerold, muchísimas gracias de nuevo. A ustedes, muchas gracias. Rubén Pascuali, se nos fue el programa. Se nos fue el programa. Nosotros nos reencontramos el próximo martes en esto que se llama Futuros y Opciones.